Osvaldo, que ha organizado esto junto con la biblioteca aquí de Jayalía, que realmente ha sido una oportunidad grandiosa a que están dando, sinceramente. Los agradezco de todo corazón a todos los que han estado implicados en esta actividad. Y a todos ustedes por estar acá. Básicamente, la ponencia de Emilio me da a mí pie también para hablar un poco de esa aproximación semántica y conceptual a ciertos valores espirituales que sobrevuelan la literatura martiana. Y en ese sentido es que voy a leer estos apuntes que he traído para compartir con ustedes. Voy a poner los ojos porque ya realmente hacen falta. Sí, estoy llegando a la jubilación. Y comienzo diciendo que Martí fue un filósofo a lo martiano. Su pensamiento no resiste las ataduras a filiación filosófica alguna, puesto que no fue un filósofo en el sentido estrictamente latino o griego del término. Sin embargo, a pesar de no habernos legado un sistema estructurado al respecto, salvo un montón de apuntes dispersos por entre los volúmenes de su obra escrita, nunca estuvo ajeno a las valoraciones más agudas en ese campo, sobre todo en lo que concierne al mejoramiento de la persona humana y su largo andar para descubrir el sentido mismo de la existencia. La singularidad del contenido ontológico, teórico, pragmático e ideológico de sus reflexiones muy bien pudieran ubicarlo no solo entre los grandes pensadores de Cuba y América, sino también de la misma Europa. Pero, para buena suerte nuestra nació en Cuba, para mala suerte nació en Cuba. Si no, fuera uno de los grandes pensadores de Europa probablemente en su tiempo. Supo aquilatar lo mejor del pensamiento filosófico de su tiempo desde una óptica auténticamente americana, conciliando en ella la equidad y armonía de la naturaleza, la sociedad y el ser trascendente. No es raro, pues, que fiel a la tradición cubana de pensamiento, perciba las junturas entre el creador, la creación y el hombre, tanto en su dimensión ético-social como espiritual. A ello está llamado su verso como expresión de quién es, y mediación textual de vida y obra para delimitar esas junturas que requieren un abundante conocimiento ético, cultural e histórico de la persona humana. En Musa Traviesa, de Ismailio, por ejemplo, el poeta insiste en mostrarle a su hijo el valor de las virtudes humanas asociadas a realidades de la naturaleza. Y dice, seres hay montaña, seres hay valle, y seres de pantano y lodazales. Hay aquí toda una gradación de valores, desde lo excelso hasta lo más indigno, que subraya la dimensión de la ética martiana. El poeta establece una escala que recorre la conducta moral del ser a través de los accidentes geográficos, montaña, valle, pantano y lodazales. De ese modo, busca alcanzar una nota de triunfo espiritual y deontológico mediante la asociación de las virtudes éticas con la sabiduría de la naturaleza. Los hombres montañas, por ejemplo, como Bolívar, Lincoln, Espada, Varela, Agramonte, Heredia, entre tantos que conocemos, devienen en el clásico magno identificado con la cumbre de la nobleza humana. El hombre magno de nuestro apóstol funde así cualitativamente las excelencias éticas y estéticas del ser con la exaltación del trabajo y la vida creadora. Y montaña, como símbolo, y como todas sus realizaciones afines, cumbre, cúspide, monte, cima y pico, van a expresar la distinción de las virtudes que deben siempre regir la actuación del ser humano. En la simbología martiana, estas se sintetizan en la nobleza, la sinceridad y el decoro que densifican el altruismo del poeta. En cuanto es elevada, montaña,
participa del simbolismo místico de la trascendencia y de la comunicación del ser con el espacio celestial. Es, en fin, símbolo de la relación perpetua entre tierra, hombre y cielo. Por su parte, la lectura de valle pudiera estar condicionada por ser el espacio intermedio entre montaña y pantanos y lodazales. Es el punto de partida para trazar cualquier trayectoria. Visto así, es el lugar donde se define la dirección del hombre ética y espiritualmente dicho. Asimismo, los seres de pantanos y lodazales, exponentes de una realización antitética, representan las bajas pasiones y la degradación a que puede descender el hombre a consecuencia del deterioro moral en cualquiera de sus avenidas. Recordemos a propósito la secuencia, digamos, cinematográfica de aquellos gusanos de pesado vientre y ojos viscosos revueltos sobre sus vicios negros y revolcados lentamente en una cuba hedionda de lodo pardo que ha sido recreado en el poema Poliqueverso de Versos Libres y cuya imagen representa la ausencia absoluta del aprecio humano. Martí concibe el verso como vehículo para desfogar abiertamente una preocupación de dimensiones éticas, y así lo subraya en el proemio poético a Ismaillo, que todo el mundo conoce y que estoy trayendo aquí esta tarde porque es uno de los textos que más se conocen, donde escribe: hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Y alguien me pregunta, y algunos me preguntan, y muchos me preguntan, ¿de qué se espanta Martín? Y los versos responden: de la bella carne en su lujuria, de la avaricia de virtud de mercader. Estas son frases dentro del Ismaelillo, específicamente del poema Tábano Fiero. De que mató el gozo a la honra, del orgullo en la espada de plata del diablo, de la desdentada envidia, de la soberbia de áspero crinaje. Martí conoce de las bajas pasiones que motivan al hombre, pero también de las virtudes que pueden mejorarlo. Su poesía posee ese pragmatismo, diríamos, utilitario, que se revela precisamente en el contexto de una poética general donde belleza, sinceridad y utilidad constituyen el nexo más significativo de toda su obra, lo mismo en letra que en vida. En su criterio, por ejemplo, para hablar del sacrificio, que también estuvo mencionando Emilio, un concepto que es de carácter racial dentro del pensamiento martiano, ya fuese en su dimensión social o religiosa o política, era necesario para fomentar un bien común desde la perspectiva del amor al prójimo. ¿Y qué significa la palabra prójimo que tanto repetimos? Próximo, el que está más cerca de mí. Eso es lo que significa la palabra etimológicamente. Y dice: feliz aquel que en bien del hombre muere. Esto es un planteamiento prácticamente cristiano, lo mismo que hizo el Cristo en morir con el resto de la humanidad. Diría en su poema: yo sacaré lo que en el pecho tengo, para puntualizar más adelante. Así, para nutrir el fuego eterno, perecen en la hoguera los mejores, los menos por los más, los crucifixos por los crucificantes. La recreación del mundo latino de la antigüedad queda plasmada en este pasaje que recrea la pasión de los mártires cristianos al estilo Roma. El hecho de que Martí haya utilizado el cultismo crucifixo en lugar de crucificados no resulta únicamente un rasgo de estilo para lograr determinados números de sílabas dentro del verso,
es decir, para lograr el endecasílabo en los versos libres, sino el recurso lingüoestilístico y semántico para denotar con toda intención la selectividad del sacrificio y el dolor del crucificado que como mártir contemporáneo parece sentir en carne propia. Y recreando un poco, haciendo historia, su propia vida, ¿no? Una vez salido del presidio, con apenas 16 años, que estuvo allí, de haber descendido a los infiernos sin un Virgilio que lo guiara, o sea, no existía un Virgilio igual que con el Dante en la Divina Comedia, sale a la vida en la finca de la familia Sardá, allí en Isla del Pino. Y allí, sumergido en las lecturas de la Biblia, dicho sea paso, el biblión famoso que hasta hace un tiempo estuvo allí, pronto se desapareció, como todas las cosas, más nunca se ha sabido el biblión, que es el que estaba en la casa de la familia Sardá, reafirma, al leer la Biblia, quizás el carácter profético de lo que será su vida. Sufrir por la patria será el fundamento de su existencia, su gran prueba espiritual. Y dice, todas las grandes ideas tienen su gran Nazareno, afirmó. Admite, por tanto, la necesidad del sufrimiento como un modo de expansión espiritual y considerará su agonía existencial como un modo de redención para la nueva nación. Ya esto es una perspectiva mucho más allá de lo personal, por supuesto. Y cito palabras de él. En esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. No hay más que un bien seguro que viene de sacrificarse, la paz del alma. Todas las desventuras comienzan en el instante en que, disfrazado de razón humana, el deseo obliga al hombre a separarse, siquiera sea la desviación imperceptible del cumplimiento heroico del deber. El martirio y ahí la calma. Fin de la cita. Martí es capaz de entender el propósito del sufrimiento sin caer en las redes de la amargura o la tentación de la venganza, e incluso sin que ello se reduzca a un mero sentimiento personal que simplemente despojaría al patriotismo de toda legitimidad. Su agonía implica un bien político común cuyo propósito se concreta en la redención y prosperidad de la patria a través de la fórmula ética: sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti y vivirás. En términos de credo práctico, para nuestro apóstol, el servicio a la patria resulta una entrega absolutamente incondicional. Servir sin límite, a una costa de su propia vida, constituye entonces el legado ético de su obra, en cuyo ámbito definió: es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el hombre que se da, y no se empieza a poseer la vida hasta que no vayamos sin reparo y sin tasa en bien de los demás la muerte. Fin de la cita. Y de esta concepción filantrópica de la existencia, arriba a la conclusión de que la vida es una batalla a la que se vuelve una y otra vez para redimir el espíritu en la perspectiva justa de la plenitud del amor, y a ofrecer a los hombres mis servicios, triste y dignamente, dice en algún momento. De manera que para Martín toda la virtud del sacrificio reside en esa capacidad de servicio, siempre vinculada al bienestar de los demás. Y cito: el alma humana es noble, puesto que llega a soportar la vida en que suele de dejar de hallar totalmente placeres por la mera conciencia de su deber, de su capacidad para el beneficio de otros. Goza en su martirio si con prolongar su martirio otros se aprovechan de él. Indudablemente, su disposición para el sacrificio es de honda resonancia cristiana en toda la dimensión histórica y dogmática del término. Sigamos este apartado de un poema que todo el mundo, la mayoría de las personas conocen, que siempre está siendo muy llevado y traído, que es el poema Lluvia y Estrella,
el poema que él realmente le dedicó muchísimo tiempo dentro de la colección y lo terminó en su totalidad. Y en estos versos que les voy a citar, yo no creo que exista otra parte de la literatura martiana donde se concentre mejor este concepto del sacrificio al utilizar símbolos netamente cristianos como corazón, copa, voz sagrada, estrella, el vivo, y los verbos tales como vació, sacó, virtió. Y dice así estos versos. Observen que lo genial de Martí, o sea, lo que él es capaz de decir y hacer en vida, también lo verifica en el texto. Pero lo curioso de este concepto de sacrificio, en el caso martiano, no es hacer ver primero quién se sacrifica y por qué se sacrifica, sino todo lo contrario. Pone quién realmente se va a beneficiar de ese sacrificio y luego el que se sacrifica al final. Y así dice: cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo se pone al final. Cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón. Cuando a los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella con un manto en luz lo envuelve, se enciende como fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Sí. Aún queda mucho por decir, ciertamente, en cuanto a los valores espirituales, en cuanto a la trascendencia en este sentido dentro de la obra martiana. Pero tal y como nos sugieren sus versos, mejor es leerlo que estar disertando al respecto. Martí nos sitúa en el marco de un horizonte esperanzador en la historia personal de cada ser. Solo hay que leerlo más allá de una disección histórica del difunto, pues su obra está llena de abundante optimismo. Muchas gracias.